Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mi gente? Espero que súper bien, con toda la energía y listos para otro episodio explosivo. Porque hoy, amigos, nos sumergimos en el fascinante y a veces un poco enrevesado mundo del entretenimiento, y les prometo que el chismecito está que arde. Prepárense porque la bomba ha vuelto a explotar. Hoy, como ya saben por el título y seguro están gritando de emoción por dentro, Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo. Bomba, bomba, bomba. Los fans, claro, están enloqueciendo y con justa razón, porque el romance bueno, las señales apuntan fuerte, muy fuerte, a una posible reconciliación. Así que siéntense cómodos, agarren su taza de café o su bebida favorita, porque vamos a zambullirnos de lleno en este huracán mediático. Vamos a analizar cada pista, cada detalle, desde las fotos que parecen sacadas de una película romántica hasta las declaraciones que nos dejan con la miel en los labios, pasando por los rumores que corren como la pólvora por internet y, por supuesto, la efervescente reacción de los fans. Vamos a repasar la historia de amor de Kerem y Hande, desde ese flechazo inicial en el set de Love is in the Air, hasta la supuesta ruptura y, ahora, la reconciliación. ¿Es esto real como la vida misma, una estrategia bien orquestada, o tal vez una mezcla de ambas? Todo eso y mucho más lo vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Pero antes de empezar a destripar este bombazo, necesito que me echen una manita. Si son nuevos por aquí y les encanta el chismecito del bueno, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros análisis, porque aquí no nos guardamos nada y siempre estamos al tanto de las últimas noticias. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto denle al botón de me gusta si este tema les emociona tanto como a mí. Ya saben, es la forma en que me entero de que este contenido les encanta y así puedo seguir trayéndoles más noticias jugosas. Así que sin más preámbulos, vamos a desatar este torbellino de emociones. Empecemos por el principio, ¿les parece? Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, permítanme refrescarles la memoria, porque esta historia tiene todos los ingredientes de un buen drama romántico. Todo comenzó allá por el 2020 en el set de la exitosísima serie turca Love is in the Air, o Senkalkap como se conoce en su idioma original. Ahí, señoras y señores, Cupido hizo de las suyas, lanzando flechas directas al corazón de nuestros protagonistas. Kerem interpretando al carismático Serkan Bolat, y Hande en el papel de la encantadora Eda YLDZ, nos enamoraron con su química en pantalla. Era innegable. La chispa era real, la tensión sexual era palpable y los fans, como era de esperar, empezaron a soñar con que ese amor traspasara la pantalla. Y como si fuera una premonición, sucedió. Los rumores de romance comenzaron a circular como el viento. Fotos de ellos juntos fuera del set, paseando por las calles, tomados de la mano, besándose. Todo indicaba que el amor había florecido. Y para deleite de los fans, el romance se confirmó. Los dos actores, que ya eran muy populares individualmente, se convirtieron en la pareja favorita de Turquía y, rápidamente, del mundo entero. Los fans estaban, literalmente, enloquecidos. Cada foto, cada declaración, cada gesto, era analizado al milímetro. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad, con dos estrellas brillantes que se amaban. Durante su relación, Kerem y Hande no tuvieron reparos en mostrar su amor en público. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos que nos hacían suspirar a todos, y siempre se mostraban cómplices y felices. Eran la pareja perfecta, como sacada de una revista. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales con sus familias, y demostraron que eran el uno para el otro. Parecían inseparables, un amor que duraría para siempre. Pero como suele suceder, la felicidad no es eterna, y a veces el destino tiene otros planes. Después de aproximadamente 2 años de relación, a principios de 2022, llegaron las malas noticias que nos rompieron el corazón. Se anunció la separación de Kerem y Hande. Los detalles de la ruptura se mantuvieron en secreto, y ambos actores decidieron no hablar públicamente sobre el tema. Los fans quedaron destrozados. ¿Cómo era posible que una pareja tan querida, tan aparentemente perfecta, terminara su relación? Las especulaciones y los rumores comenzaron a inundar las redes sociales. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática insoportable?
¿Carreras profesionales que los separaron? Nunca lo sabremos con certeza. Lo único que quedó claro fue que la relación había llegado a su fin, y que ambos actores seguirían caminos separados. A partir de la ruptura, cada uno rehizo su vida. Kerem se enfocó en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y explorando nuevas facetas de su profesión. Hemos visto a Kerem en papeles que demuestran su versatilidad y su compromiso con su arte. Hande también siguió adelante con su carrera, protagonizando nuevas series, trabajando como modelo y sobre todo, dedicando tiempo a su vida personal. Hemos visto a Hande brillar en la pantalla y fuera de ella, siempre mostrando su elegancia y su encanto natural. Ambos, por supuesto, han mantenido cierta discreción en cuanto a su vida sentimental, protegiendo su privacidad y evitando los focos de la prensa del corazón. Kerem aparentemente no ha tenido ninguna relación estable desde entonces, o al menos, no que sepamos. Hande, por su parte, ha sido vinculada a algunos rumores, pero nada confirmado. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, al epicentro de la noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño, que ha sucedido recientemente, que ha despertado la ilusión de los fans y que nos hace pensar en una posible reconciliación. Pues bien, en las últimas semanas han surgido una serie de pistas y señales que han generado un revuelo monumental en Internet. Un terremoto en el mundo del espectáculo. Lo primero que llamó la atención fue una serie de fotos y vídeos en los que se les veía juntos en eventos públicos y privados. ¿Casualidad? Quizás. Pero la frecuencia y la cercanía entre ellos han hecho saltar todas las alarmas. Ya no podemos negar la evidencia. En primer lugar, tenemos un evento en el que se les vio compartiendo una cena con amigos en común. Las fotos y los vídeos filtrados mostraron a Kerem y Hande muy cercanos, conversando animadamente, riendo y aparentemente disfrutando de la compañía del otro. ¿Amistad? Podría ser, sí, claro, pero el lenguaje corporal de ambos, la forma en que se miraban, la sonrisa cómplice que se dibujaba en sus rostros. Todo indicaba que había algo más. Los fans, ojo a visor, analizaron cada detalle, cada gesto, cada contacto visual. La química entre ellos seguía siendo innegable. Luego llegó la noticia, como un rayo, de que habían sido vistos juntos en el mismo vuelo, rumbo a un destino desconocido. La información se filtró a través de fuentes cercanas a ambos actores, y los fans enloquecieron. Imagínense la escena en el avión. ¿Vacaciones románticas a escondidas? ¿Una escapada secreta para revivir la llama del amor? Las especulaciones se dispararon a la velocidad de la luz. Y para alimentar aún más la llama de la esperanza, las redes sociales se inundaron de fotos de ellos, publicadas por otros pasajeros, en las que se les veía conversando, sonriendo y compartiendo momentos en el avión. Imágenes que nos robaron el aliento. Pero eso no es todo. Además de estas fotos y vídeos, también han circulado una serie de rumores y especulaciones sobre el estado sentimental de ambos actores. Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han publicado artículos en los que se sugiere que Kerem y Hande han estado en contacto constante desde su separación, y que han estado trabajando en reconstruir su relación, poco a poco, con calma, como un rompecabezas que debe armarse con paciencia. Otras fuentes, que prefieren mantener el anonimato, afirman que ambos actores han estado buscando espacios de tiempo para volver a conectarse, para resolver asuntos pendientes y para, quizás, darse una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para el amor. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones ambiguas y las indirectas que han lanzado tanto Kerem como Hande en sus últimas entrevistas. Han evitado hablar directamente sobre el tema, manteniendo esa discreción que tanto los caracteriza, pero han dejado entrever, con sus palabras y con sus gestos, que mantienen una buena relación y que no descartan la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Palabras que nos llenan de esperanza. Por ejemplo, Kerem, en una entrevista reciente, fue preguntado directamente sobre su relación con Hande, a lo que respondió con una sonrisa enigmática y una frase que se ha grabado a fuego en nuestros corazones: el tiempo lo dirá. ¿Qué significa eso? ¿Es una confirmación indirecta? ¿Una forma de mantener la intriga y el misterio? Lo que está claro es que sus palabras han avivado la llama de la esperanza entre los fans, que han interpretado esa frase como una señal de que algo está sucediendo. Hande, por su parte, también ha sido interrogada sobre el tema, pero ha preferido ser más reservada en sus declaraciones, manteniendo esa elegancia y ese misterio que la caracterizan.
Sin embargo, ha dejado claro que guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem y que le desea lo mejor. Unas palabras que nos llenan de optimismo. Ante todas estas pistas, ¿qué podemos concluir? ¿Es la reconciliación de Kerem y Hande una realidad, un rumor infundado o una estrategia de marketing para generar expectación? Pues bien, la verdad es que a día de hoy, no tenemos la respuesta definitiva. Lo que sí podemos afirmar con casi total seguridad, es que hay muchas señales que sugieren que algo está pasando, y que este reencuentro podría ser más que una simple coincidencia. Las fotos, los vídeos, los rumores, las declaraciones, todo apunta a que Kerem y Hande han retomado el contacto y que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Un reencuentro que todos deseamos. Pero también es importante ser cautelosos y mantener la perspectiva. Recordemos que el mundo del espectáculo es un universo complejo, lleno de luces y sombras, y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Podría tratarse simplemente de una amistad fortalecida por el tiempo y las experiencias compartidas, o de una estrategia orquestada para mantener la atención mediática y el interés de los fans en sus próximos proyectos, ya sean series, películas o campañas publicitarias. Es posible también que estén negociando juntos, trabajando en algún proyecto secreto, o que simplemente estén forzando su reencuentro para capitalizar la enorme popularidad que tienen como pareja, una popularidad que sigue siendo inmensa. En definitiva, la situación es ambigua. No podemos confirmar ni desmentir la reconciliación de Kerem y Hande, pero sí podemos decir que las posibilidades son altas. Todo apunta a que están trabajando en algo, y que la chispa entre ellos, ese magnetismo que los unió en Love is in the Air, sigue viva. La llama del amor parece que aún arde. Así que, queridos amigos, solo nos queda esperar y seguir de cerca los acontecimientos, como auténticos detectives del corazón. Estaremos atentos a cualquier nueva pista, a cualquier declaración, a cualquier foto que nos revele más detalles sobre el estado de su relación. Seremos los primeros en contárselo. Mientras tanto, les invito a que compartan sus opiniones y sus teorías en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Creen que se trata de una estrategia de marketing? ¿O simplemente de una amistad especial? Cuéntenme todo lo que se les ocurra. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí, en este canal, siempre estamos al tanto de lo último. Hemos llegado al final de este vídeo sobre la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado todas las pistas, desde las fotos sospechosas hasta las declaraciones ambiguas, pasando por los rumores que circulan por Internet. La verdad es que la situación es incierta, pero las posibilidades de que estén juntos de nuevo son, como hemos visto, altas. La esperanza es lo último que se pierde. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo, entretenido y, por supuesto, lleno de emoción. Agradezco mucho su tiempo y su atención. Gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, darle me gusta si les ha gustado. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito, más análisis y más emoción. Un abrazo enorme. Chao.